Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de junio del 2025. A cargo de la misma estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. Efectivamente, el Banco Central dará a conocer el resultado de la inflación del mes de junio del 2025 y para ello arrancamos con la presentación. Ok. Entonces, en el mes de junio, la inflación total mensual fue del 0%. Esta tasa es similar a la tasa observada en el mes de mayo de este año, pero a su vez es superior a la tasa del menos 0,4% observada en junio del año anterior. En términos acumulados, la inflación total da un porcentaje igual al 3%, y en términos interanuales, esta tasa se ubica en torno al 4%. 4% es superior al 3,6% observado en mayo, pero inferior al 4,3% registrado en junio del año pasado. Con respecto al resultado del 0%, hay que mencionar que este resultado del total no implica que los precios de la inflación se hayan mantenido sin cambios. Lo que quiere decir este resultado es que en las variaciones mixtas que se encontraron en el mes, las subidas de precios observadas en algunos ítems fueron compensadas por la reducción de precios observadas en otros ítems. Por lo cual, este cero estaríamos hablando de un promedio y no así de variaciones puntuales en productos específicos. En cuanto a la inflación acumulada en los últimos años, cabe mencionar que si mostramos en el gráfico lo que sería la línea de la trayectoria del IPC, este indicador muestra a lo largo de los últimos 5 años un incremento acumulado que estaría en torno, inclusive superando el 30%, ¿verdad? De ahí vemos que la percepción que tenemos los agentes económicos respecto al incremento en los precios en los últimos tiempos deriva mucho y tiene una alta correlación con la información publicada por el Banco Central en cuanto al índice de precio al consumidor. Ahora bien, si observamos la variación interanual de este indicador, vemos que al mes de junio de este año esta tasa se ubicaría en 4%. Y así como mencionamos anteriormente, esta tasa estaría explicada un poco por los resultados mensuales que se vieron en los últimos meses, particularmente en el mes de junio, igualando al 0%. Pasando a los resultados de la inflación núcleo, observamos que este indicador que pretende mostrarnos cuál es la trayectoria del componente tendencial de la inflación, vemos que este indicador arrojó una tasa de variación mensual igual al 0,2%, por debajo del 0,3% observado en mayo, pero por encima del 0,1% registrado en junio del año pasado. En términos acumulados, la inflación núcleo arroja una tasa de variación del 2,4%, y en términos interanuales la tasa de variación estaría en torno al 4%, similar a lo observado en el mes anterior. Pasando un poco a describir los resultados de la inflación subyacente, que es aquel componente, aquel indicador de la inflación que excluye a las frutas y verduras para el cálculo de la variación, vemos que este indicador arrojó una tasa de variación igual al 0,2%, inferior al 0,3% observado en mayo, pero superior al 0,1% registrado en junio del año pasado. Asimismo, la inflación subyacente acumula una tasa de variación de 2,6% en lo que va del año, en los primeros 6 meses del año, y en términos interanuales este indicador se estaría ubicando en torno al 5%. Pasamos un poco a mostrar las trayectorias en el tiempo de las distintas variaciones mensuales de los componentes recién mencionados, empezando por la inflación total. Vemos que este indicador presenta una volatilidad importante debido a los componentes que conforman la canasta, algunos de ellos con comportamiento bastante volátil. La inflación núcleo, que muestra un comportamiento más estable debido a que, como mencioné, este indicador pretende mostrarnos la trayectoria del componente tendencial de la inflación. Vemos que las variaciones son levemente más estables que lo observado en la inflación total. Y también vemos, como mencioné, estas variaciones mensuales para lo que sería el último mes de junio y los meses de junio de los años anteriores.
Finalmente, para la inflación subyacente, al excluir los componentes volátiles de la canasta, que son los componentes de los rubros frutícolas, se menciona que también este indicador muestra una menor volatilidad en comparación a la inflación total y básicamente se observa la variación última en el último mes igual al 0,2%. Volviendo un poco a lo que sería la trayectoria de la inflación total, es importante destacar aquí que típicamente en los meses de junio observamos variaciones de inflación total en terreno un poco más moderado que los meses anteriores, excluyendo por supuesto los años post pandemia, en donde, como todos sabremos, observamos distintos choques que afectaron no solamente a nuestra economía, sino al mundo entero, que hicieron incrementar los precios en distintos rubros, ¿verdad? Excluyendo esos 2 años, lo que se observa en el mes de junio en particular es que es un mes caracterizado por cierto comportamiento estacional que deriva en la moderación, en el incremento e inclusive en algunos años en la reducción de algunos precios de algunos componentes de la canasta. Vamos a ir profundizando un poco en esto en la medida que avance la presentación. Pasando ahora sí en lo que sería la inflación de bienes, servicios y renta, y haciendo un poco también el comparativo con el año anterior, lo que observamos es que los bienes alimenticios mostraron una ligera reducción en términos porcentuales en los precios en el mes de junio. Vemos que en junio entonces la reducción de los precios de los bienes alimenticios promediaron 1%. Al excluir las frutas y verduras de este indicador, vemos que la variación fue del 0,4% negativa. Y para el caso puntual de frutas y verduras, vemos una reducción de precios del 4,8%. Al respecto, cabe mencionar que estas comparaciones son sencillamente respecto al mes anterior, es decir que en este punto no hacemos referencia alguna respecto al nivel de precios, sino solamente nos referimos a la variación que estos tuvieron respecto al mes anterior. Cabe también mencionar que si bien se observó esta disminución de precios en términos mensuales en lo que sería bienes alimenticios sin frutas y verduras, vemos que en términos interanuales este indicador se encuentra mostrando tasas de variación relativamente importantes, ¿verdad? En torno al 9,5%, superior incluso al observado el mes anterior, igual al 9,4%. Y lo que mencionamos es que esta variación interanual a lo largo de lo que fue el último año para este componente estaría explicado principalmente por los rubros cárnicos de la canasta alimenticia, ¿verdad? Que sabemos que en el último año tuvieron un incremento de precios de relativa importancia. Entonces, ya para referirnos puntualmente a estos resultados mensuales, lo que podemos mencionar es que los alimentos en este mes se caracterizaron por disminuciones observadas en productos cárnicos como la carne vacuna y porcina. De nuevo, respecto al mes anterior, esto no implica que los precios se encuentren en zonas económicas, que los precios estén baratos, sino solamente hacemos mención a la variación que tuvieron ciertos rubros cárnicos principalmente respecto al mes anterior. Por otro lado, también se observaron algunas rebajas, como ya mencionamos, en frutas y verduras. Ya vamos también a profundizar y observar cuáles fueron algunos de estos rubros. También se observaron moderaciones de precios en lo que serían huevos, harinas, arroz y pescado. Y puntualmente en lo que se refiere a la carne vacuna, que ya también vamos a mostrar variaciones puntuales de este rubro, agentes del sector mencionaban que esto podría haberse debido a una moderación o una vuelta a la normalidad en la demanda posterior a las fechas patrias y digamos a ese periodo de alto consumo principalmente relacionado con los primeros meses del año. En cuanto a los otros bienes, vemos que este componente tuvo un incremento importante en sus precios respecto al mes anterior. Y aquí lo que podemos destacar son los rubros relacionados a la energía, ¿verdad? Principalmente combustibles y gas, ¿verdad? Observamos que estos componentes de la canasta tuvieron una apreciación respecto al mes anterior, sobre todo en los últimos días, las últimas semanas del mes, ¿verdad? En donde, como es sabido, ¿verdad? Los combustibles tuvieron un incremento de precio. Pasando un poco al componente de servicios, lo que podemos decir es que ciertos rubros también experimentaron incrementos dentro de lo que serían los servicios. Entre ellos se encuentran los servicios de cuidado personal, pasajes de ómnibus interurbanos
también alquiler de vivienda, que sería renta en este caso, comidas y bebidas servidas fuera del hogar, servicios de limpieza, servicios financieros, servicios de telefonía móvil y servicios de cuidado de mascotas, entre otros rubros de servicios que mostraron incremento. Entonces, con estos resultados, digamos, estos incrementos que mencionamos y estas reducciones de precios que mencionamos respecto al mes anterior, es que la inflación total en promedio arrojó una variación mensual de 0%, pero en términos interanuales superior, digamos, al mes anterior, ubicándose en torno al 4%. Pasando un poco a observar y a describir los acontecimientos más relevantes del entorno externo, lo que vemos es que el petróleo Brent cotizó en junio a $69,9 por barril aproximadamente. Estos son datos preliminares, lo cual representa una variación interanual del menos 15,7%. Y cabe mencionar aquí que, bueno, probablemente sea sabido por los presentes de que este incremento estuvo en estrecha relación con los conflictos observados en Medio Oriente, ¿verdad? Principalmente la guerra entre Israel e Irán, lo cual, bueno, en ciertos puntos del mes llevaron a un incremento en estos precios de los commodities energéticos, principalmente el crudo, que eventualmente derivaron en una reversión, ¿verdad? Sin embargo, estos incrementos se observaron en el mes y, bueno, en promedio el precio del mes fue superior al mes anterior. En cuanto al petróleo WTI, también con una alta correlación con las cotizaciones del petróleo Brent, arrojó una cotización promedio preliminar de $67,9 por barril en junio, y esto representa una variación interanual del menos 13,8%, como se puede ver en pantalla. Mismos factores que impulsaron el incremento para el petróleo Brent estarían derivando en este incremento que se observó en el petróleo WTI. En cuanto a la cotización internacional de la soja, vemos que este commodity promedió en torno a los $386,6 por tonelada en el mes de junio, ligeramente por encima, pero prácticamente igual de lo que lo observado el mes anterior. Esto estaría representando una variación interanual menor que es decir, superior a lo que se dio en el mes anterior, ¿verdad? De menos 10,3%, el cual es superior a la variación interanual observada en mayo de menos 13,6%. También vemos que serían choques externos los que estarían explicando esta dinámica en los precios, principalmente cuestiones relacionadas a una mayor demanda mundial esperada, derivada principalmente, bueno, de las negociaciones que se prevén en cuanto al tema arancelario en el mundo desarrollado, principalmente Estados Unidos con sus socios comerciales. Pasando un poco a la inflación regional y mundial, vemos que en mayo, para hacerlo comparable, digamos, tomamos datos a mayo, vemos que las menores variaciones mensuales se centraron y se registraron en los países de Perú y China, mientras que Bolivia registró el mayor incremento en la inflación mensual. Entonces, en mayo vemos que Bolivia arrojó una variación de 3,65%, Argentina del 1,5%, Ecuador del 1,03% y así sucesivamente. Recordemos que en Paraguay en mayo también habíamos observado una tasa de variación igual al 0, similar a lo registrado en zona euro y otras economías. En términos interanuales, sí observamos que el caso argentino estaría representando la mayor tasa de variación, en torno al 43,8%, seguido por Bolivia, en torno al 18,46%, y Paraguay en este caso se estaría ubicando en el centro de la distribución de variaciones con una tasa del 3,6%. En términos interanuales, cabe mencionar este gráfico que solemos mostrar todos los meses. Aquí lo que se observa es que si bien difieren en magnitud las variaciones observadas en distintos países, principalmente se observa también de que la mayoría de los países de la región principalmente muestran una trayectoria similar en cuanto a sus tasas de variación interanual. Y aquí vemos el pico de inflación interanual que se observó en la región posterior a la salida de la pandemia del COVID, ¿verdad? En los años 2021 y 2022, también coincidente con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, que
derivó en el incremento en los precios de los combustibles, vemos que ese choque muy fuerte tuvo su impacto en las variaciones de inflación interanual para los distintos países de la región, y luego estas variaciones se fueron moderando. Aquí hay que mencionar que esta moderación en las distintas tasas de variación no implica una reducción de precios, sino implica un incremento de precios en ritmos más moderados, ¿verdad? Es decir, si anteriormente, para el caso paraguayo, observamos picos de inflación en torno al 11%, y hoy estamos observando inflaciones interanuales en torno al 3,6%, en torno al 4%, lo que no estamos diciendo es que los precios están reduciendo, sino que están aumentando, continúan aumentando, pero a tasas menores, ¿sí? Entonces es importante entender y hacer esa distinción. Nuevamente aquí en este gráfico lo que mostramos es que Brasil es el país que presenta la tasa interanual más elevada en el mes de mayo, mientras que en Perú se observa la menor variación porcentual, ¿sí? Perú con tasa de variación interanual en torno al 1,69%. Paraguay se encontraría, como mencioné, en el centro de la distribución de variaciones de los distintos países de la región. También nos gustaría hacer referencia a esta tabla, debido a que en muchas ocasiones solemos mencionar justamente la variación que tienen los componentes alimenticios de las distintas canastas de inflación. Bueno, en este caso hicimos el ejercicio de calcular cuánto fue la inflación acumulada en los últimos 10 años, tanto para el IPC general como para el IPC de alimentos en los distintos países analizados, las distintas economías analizadas. Y lo que observamos es que Paraguay se estaría encontrando también en el centro de la distribución de variaciones para estas economías seleccionadas, ¿verdad? Vemos que inclusive países desarrollados como Estados Unidos, Alemania e inclusive la economía de la zona euro muestran variaciones acumuladas en su inflación de alimentos muy por encima de sus respectivas inflaciones totales, ¿verdad? Y para el mismo caso se da para el Paraguay y países de la región, ¿verdad? Inclusive al tener en cuenta de que los distintos países analizados en esta tabla presentan metas de inflación distintas a la nuestra, más específicamente metas de inflación por debajo de la nuestra, cabe mencionar de que las trayectorias, las tendencias de estas variaciones se comportan de forma relativamente similar. En ese sentido, vemos que la inflación general de Paraguay en los últimos 10 años acumuló un 50,6% aproximadamente, y la inflación de alimentos acumuló un porcentaje de variación del 82,8% aproximadamente. Ahora, estos números, al ser comparados con países como por ejemplo Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, ¿verdad?, serían tasas que estarían, digamos, mostrando ese incremento gradual, paulatino en los precios, pero que no llegan a ser tan bruscos como en el caso de otras economías analizadas, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, eso que siempre mencionamos, ¿verdad?, de que la inflación es acumulativa en el tiempo, está, digamos, ejemplificado con estos resultados, con los datos oficiales que publica el BCP, en el sentido de que estas variaciones se acumulan en el tiempo y es lo que finalmente termina afectando a la percepción de incremento en los precios generalizados que observan los agentes. La mayoría de los países de la región presentaron comportamientos descendentes en sus tasas de inflación interanual. Vemos acá el caso de Brasil, Chile, Colombia y también el caso de Paraguay, en donde al analizar el mes de mayo vimos reducciones o moderaciones en los incrementos de sus variaciones interanuales. Aquí hacemos la distinción también entre lo que sería el IPC total y el IPC SAE, que sería el IPC sin alimentos y energía para los distintos países. Y lo que destacamos en este gráfico sería principalmente que algunos países, como en el caso de Brasil y Colombia, ¿verdad?, estarían arrojando tasas de inflación interanual por encima de sus rangos meta, ¿sí? Para el caso de Perú, este estaría dentro de su rango meta. Para el caso de Chile estaría cercano, pero para el caso de la inflación total todavía muy por encima de su meta. Y sin embargo, en el caso de Paraguay, las tasas de inflación, tanto para lo que sería el IPC total como el IPC sin alimentos y energía, se estarían encontrando dentro del rango meta, en torno, aunque ligeramente por encima del centro de la meta. En términos interanuales, de todos los países analizados en mayo, Argentina y Bolivia registran las tasas más altas, como ya mencionamos anteriormente,
Argentina con una tasa de inflación interanual de 43,8% y Bolivia con una tasa de inflación del 18,46%. Como mencioné también, el Paraguay se estaría ubicando en el centro de la distribución con una variación de 3,6% interanual en mayo. Actualmente en junio esta tasa es del 4%. De todas maneras, Paraguay se estaría encontrando en el centro y vemos países como el caso de China, por ejemplo, cuya inflación interanual continúa en terreno negativo. Pasando un poco a describir lo ocurrido con el indicador de precios de alimentos de la FAO, vemos que este indicador arrojó una tasa de inflación acumulada, mejor dicho, interanual en mayo en torno al 6%. Y aquí se destaca que los lácteos registraron la mayor variación positiva, mientras que los cereales y el azúcar observaron tasas negativas, como se puede ver en pantalla. En términos mensuales, la inflación de alimentos de la FAO fue negativa. Si comparamos mayo respecto a lo que fue el mes de abril, esta estuvo en torno al menos 0,8%. Y si lo desagregamos por componentes, vemos que la carne tuvo una variación positiva del 1,3%, lácteos una variación del 0,8%, cereales del menos 1,8%, aceites del menos 3,7% y azúcar del menos 2,6% respectivamente, ¿verdad? Lo que observamos aquí es que estas tasas de inflación y principalmente la carne, ¿verdad? Como solemos mencionar también, estaría también muy relacionado con lo ocurrido en nuestro mercado local, ¿verdad? Al incrementarse los precios externos de algunos productos, entonces eso también deriva en mejores condiciones de comercialización para los productores de carne y bueno, finalmente en una apreciación de sus productos también en el mercado local. Pasando un poco al entorno interno, ya registramos y compartimos con el público los resultados para lo que sería el mes de junio. En este caso mostramos las tasas de variación interanual para los distintos indicadores analizados, ¿verdad? En el caso de la inflación total, este indicador estaría arrojando una tasa de variación interanual del 4% en junio. El IPC-SAE, que es el componente de la inflación que excluye a los alimentos y a la energía, arroja una tasa de variación ligeramente por encima de la total, en torno al 4,1% interanual. El caso de la inflación subyacente, que excluye de la canasta de la inflación total a los componentes más volátiles, que serían las frutas y verduras, la variación interanual estaría en torno al 5%. Para el caso de los bienes libres sin frutas y verduras, que sería un indicador similar al de la subyacente, solo que además de excluir frutas y verduras también excluyen los servicios tarifados, ahí estaríamos hablando de una tasa de variación interanual del 5,3%. Y finalmente, para la inflación subyacente X1, que además de excluir frutas y verduras y servicios tarifados, también excluye a los componentes de energía, este indicador estaría arrojando la tasa más alta entre todos los analizados del 5,8%. Hay que mencionar aquí que al excluir, digamos, lo que serían los precios de los combustibles, para lo que sería el componente subyacente X1, bueno, recordamos que los combustibles en términos interanuales muestran una tasa de variación interanual negativa. Entonces, al excluir estos componentes, es que la subyacente X1 muestra una tasa de variación por encima de la subyacente y también por encima de la inflación total. En términos interanuales, en junio los alimentos se aceleraron principalmente por las carnes, es lo que venimos mencionando mes a mes, mientras que los combustibles siguieron observando una tasa de variación negativa, que es lo que mencionaba recientemente. Entonces aquí vemos los distintos componentes de la inflación también de forma desagregada y en variación interanual. Vemos que los alimentos arrojan una variación interanual en torno al 5,3%. Recordemos que este 5,3%, si excluimos lo que serían las frutas y verduras, estaríamos hablando de una tasa de variación interanual en torno al 9,5%, ¿verdad? Una tasa de variación relativamente importante. Y en términos interanuales, este 5,3%, como siempre venimos mencionando, estaría explicado principalmente por las carnes, ¿verdad? Las carnes que tuvieron un incremento importante en el último año, en los últimos 12 meses. ¿Sí? Luego, como se menciona en el título, ¿verdad? Lo que sería la variación interanual del componente de combustibles, vemos que estos precios se estarían ubicando todavía en niveles ligeramente por debajo de lo observado un año atrás, ¿verdad? Por ende, la variación interanual estaría en terreno negativo, en torno al negativo
1,1%. Y seguidamente, bueno, mostramos las distintas variaciones interanuales de lo que ya veníamos hablando anteriormente, ¿verdad? Para el IPC total, en torno al 4%, para la inflación núcleo, en torno al 4% también, para el IPC SAE, en torno al 4,1%, y finalmente, para los servicios de la canasta, bastante en torno a lo que sería la meta de inflación del 3,5%, bueno, la variación de los servicios estaría en torno al 3,7%. En junio, los aumentos en los componentes de energía y servicios fueron compensados por disminuciones en alimentos. Aquí ya estamos hablando de lo que sería el resultado de la inflación mensual para junio. Este resultado del 0%, como mencioné anteriormente, estaría explicado por distintos efectos, tanto de incrementos como de reducciones de precios observados en el mes, que fueron compensados entre sí, promediando esta tasa anunciada previamente. Entonces aquí destacamos que en el mes de junio, puntualmente, observamos incremento de precios en combustibles, como ya se mencionó anteriormente, cuáles fueron, digamos, los factores que explicaron este incremento, y también una ligera incidencia positiva del componente de servicios de la canasta. Ahora bien, estos incrementos estuvieron compensados por los comportamientos en los precios observados de alimentos principalmente, tanto los alimentos sin frutas y verduras como las frutas y verduras. Entonces aquí vemos incidencias negativas para estos rubros, los cuales, bueno, llevaron a una compensación en el resultado final. En términos interanuales, vemos que la mayor incidencia en la inflación se observó principalmente en los alimentos sin frutas y verduras, bastante, digamos, en contraste a lo que sería el resultado mensual, ¿verdad? En términos interanuales, sí, el componente de la canasta de alimentos es bastante importante y afecta en forma positiva el resultado interanual. Vemos que la incidencia del componente de alimentos sin frutas y verduras fue de 2,4 puntos porcentuales, seguida por los servicios con una incidencia del 1,3 puntos porcentuales, los bienes de la canasta con una incidencia del 1,2 puntos porcentuales, y luego esto también se ve compensado ligeramente por las incidencias negativas observadas en los componentes de frutas y verduras y de precios de energía, ¿verdad? Con incidencias negativas, ligeramente negativas, lo cual terminan moderando el resultado interanual. En cuanto a las frutas y verduras, mencionamos que en el mes de junio se registraron disminuciones en los precios, los cuales, bueno, atenuaron parcialmente el resultado del mes. Y esto se puede observar en la línea roja que vemos en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Aquí vemos el índice de frutas y verduras, los cuales, bueno, va mostrándonos la trayectoria que tienen estas variaciones. Y vemos que el índice actualmente se ubica en torno a los 135,3 puntos, ¿verdad? Este nivel estaría por debajo de los picos observados en los últimos meses, pero en comparación al histórico vemos que todavía se encuentran ligeramente por encima del mínimo local observado ya por el mes de noviembre del año pasado, ¿verdad? Y justamente en comparación a este mínimo local es que vemos estas tasas acumuladas, ¿verdad? Es decir, el incremento acumulado que tuvieron los rubros frutihortícolas en los últimos 6 meses, 7 meses si contamos al mes de diciembre del año pasado. Y lo que vemos es que respecto a este mínimo local, ¿verdad? Las frutas y verduras todavía se encuentran ligeramente por encima de esos niveles de precio, en torno a 14,9% por encima. Pero asimismo también dentro de la canasta de rubros frutihortícolas vemos comportamientos mixtos en estos componentes, algunos de ellos como la cebolla de cabeza, la papa y la zanahoria, con niveles de precios por debajo de lo observado en noviembre del año pasado, ¿verdad? Pero algunos precios, como por ejemplo los del locote y el tomate, todavía con tasas de variación bastante por encima y con niveles de precios bastante por encima de lo observado en aquel mes de noviembre del año pasado, ¿verdad? Esto sugiere que existe todavía cierto espacio para la reversión en los precios, en los incrementos de los precios observados para estos rubros de locote y tomate principalmente, lo cual estaría llevando probablemente a una reducción de este índice de frutas y verduras, ¿verdad? No obstante, hay que destacar, ¿verdad?, de que los rubros que ya se encuentran con sus precios revertidos, ¿verdad?, respecto a estos meses previos, también estarían moderando parcialmente, atenuando parcialmente los resultados de la inflación total del mes de junio en este caso. En el mes de junio, el precio de la carne vacuna en promedio registró una disminución del 1,3%, como se mencionó anteriormente, ¿verdad?
Y también, de nuevo, aquí hay que destacar, ¿verdad?, las distintas tasas de variación que observamos para los meses de junio, particularmente de los distintos años analizados. Vemos que en la mayoría de los meses de junio estos precios de la carne tienden a moderarse, en algunos casos inclusive a mostrar tasas de variación negativas, ¿verdad? Esto estaría bastante relacionado, como nos mencionaron los agentes, ¿verdad? Por una moderación en lo que sería la demanda, principalmente de algunos cortes puntuales de productos cárnicos, ¿verdad? Y esto estaría, bueno, llevando a estos comportamientos que observamos en los meses de junio. Vemos que para los 18 cortes analizados, las principales disminuciones se observaron en aquellos cortes relacionados con el asado, ¿verdad? Como por ejemplo costilla, el vacío, entre otros, ¿verdad? Los cuales, bueno, por el peso y la incidencia y la importancia relativa que tienen en la canasta, llevaron a una reducción en el componente agregado de carnes vacunas en torno al 1,3% mensual. Ahora bien, esta reducción, ¿verdad?, no implica nuevamente de que los precios se encuentren baratos ni en niveles bajos en ninguna circunstancia, ¿verdad? De hecho, si observamos lo que fue la variación interanual, es decir, la acumulada en los últimos 12 meses, observamos que la variación está en torno al 22% para todos los cortes en promedio, ¿verdad? Esto implicaría de que la carne vacuna, si bien en este último mes mostró un retroceso en torno al 1,3%, esto no implica que los precios se encuentren en niveles bajos en ningún caso, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que la variación respecto al mes anterior fue esta. Y nuevamente recordar lo mencionado por los agentes del sector, ¿verdad? Esto estaría debido principalmente a una moderación en la demanda posterior a las fechas patrias y al consumo que se da en los primeros meses del año, ¿verdad? En comparación a estos meses de mayor frío y de menores fiestas patrias en términos relativos. En promedio, en el mes de junio, los precios de las carnes de aves y la carne de cerdo registraron variaciones del 0,1% positivo y menos 1,3% respectivamente. Y aquí mostramos los distintos cortes, los distintos productos de la canasta con sus respectivos comportamientos. Hay que mencionar que en el caso de la carne de aves, en términos interanuales, este grupo de productos arroja una variación del 4,4%, y para el caso de las carnes de cerdo, también se observa un incremento de precios importante en el último año en torno al 10,3%. En junio, la tasa interanual de aceite registró un mayor crecimiento, mientras que los lácteos y panificados mostraron una disminución respecto al mes anterior, y es lo que se puede observar en este gráfico, ¿verdad? Para el caso de los lácteos, con una tasa de variación del 5,8% interanual, por debajo del 6,8% observado el mes anterior. Para el caso de los aceites, con una tasa de variación interanual del 4%, superior al 2,2% observado en mayo. Y para el caso de los panificados, con una tasa de variación interanual del 3,8%, también ligeramente por debajo del 4,2% observado en mayo. Los aceites en el mes de junio registraron una tasa del 0,2%, por encima del menos 1,4% observado en junio del año pasado, y se muestra en el gráfico lo que sería la trayectoria de variaciones mensuales de este rubro de los aceites. También en junio los combustibles registraron una variación de 3,2% en sus precios en promedio, que es lo que se observa en esta parte de la tabla, y se destacan los incrementos en los precios observados de gasoil común, nafta super, gasoil aditivado y gas de uso doméstico, ¿verdad? Como todos estamos probablemente conscientes de lo ocurrido en el último mes, ¿verdad? En las últimas semanas del mes de junio se anunciaron incrementos en los precios de los distintos productos de combustibles, principalmente derivados por este incremento que se dio en los precios del crudo, los cuales, bueno, posteriormente retrocedieron, ¿verdad? Y por lo cual, bueno, cabría esperar a observar qué ocurre con los precios de los combustibles a nivel local en este próximo mes, ¿verdad? Pero sí mencionar que estos incrementos ya tuvieron su impacto en el resultado de la inflación de junio, y es por ello que los combustibles en su componente agregado mostraron una variación promedio del 3,2%. Pasando ya a la proporción de variaciones positivas de la inflación, aquí se observa que en junio el 47,3% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas, ¿verdad?
esta tasa, esta proporción es superior, digamos, a la proporción promedio para los meses de junio, en torno al 45,2%, y también superior al promedio histórico en torno al 44,8%, ¿verdad? Esto quiere decir que de la totalidad de productos de la canasta, entonces casi la mitad de los ítems mostraron variaciones de precios positivas. Luego, otros productos mostraron, digamos, precios sin variaciones, y otros productos también mostraron disminuciones, los cuales, como mencioné, ayudaron un poco a compensar el resultado de la inflación total, la cual fue, bueno, del 0% mensual y 4% interanual. Ya para finalizar, mostramos algunos reportes puntuales, ¿verdad? Aquí vemos las principales variaciones por subgrupos en junio. Variaciones positivas digamos, en la parte de arriba de la tabla, variaciones negativas en la parte de abajo de la tabla. También vemos variaciones interanuales positivas y negativas por subgrupos de la canasta. Vemos las principales variaciones positivas en esta parte de la tabla y las variaciones negativas en esta parte, los cuales, bueno, promediaron en 4% interanual. Finalmente, vemos los principales aumentos de precios por rubros en la canasta en junio del 2025, es decir, en comparación al mes anterior, ¿verdad? Y vemos los incrementos que tuvieron estos rubros principales, ¿verdad? Los cuales estuvieron compensados por disminuciones de precios en estos rubros principales, ¿sí? Entonces, nuevamente recordar aquí, ¿verdad? El resultado de cero no implica que los precios se mantuvieron sin cambios. Lo que implica es que en promedio, debido a que habíamos observado incrementos en algunos rubros, reducciones en otros, es que el promedio resultó en 0%. Y también recordar de que estas disminuciones de precios en algunos rubros observados no implican en ningún caso que los precios se hayan vuelto, digamos, a niveles históricamente bajos, ni mucho menos, sino que lo único que implica es que las variaciones respecto al mes inmediatamente anterior fueron de estos porcentajes publicados. Entonces, para resumir, mostramos un poquito lo que ya estuvimos diciendo. La inflación total interanual de junio aumentó respecto a mayo. En junio la interanual se ubicó en 4%, mientras que en mayo era de 3,6%. La inflación en el mes de junio fue similar a la observada en mayo. Vemos que en junio, en términos mensuales, la inflación total fue de 0% en promedio, similar a lo observado en mayo. En términos interanuales, la inflación núcleo se ubicó en tasas similares a la observada el mes anterior, en torno al 4%, y en términos mensuales, la núcleo arrojó una tasa de variación de 0,2% superior a la tasa de inflación total. En junio, como mencionamos, observamos subas en los distintos rubros de los combustibles y también en algunos servicios, como se mencionó previamente. También destacaron las reducciones en algunos precios de productos alimenticios, destacándose lo observado en frutas y verduras y también en algunos productos de la canasta cárnica, ¿sí? También se observaron incrementos en las agrupaciones de vestimenta y calzado, gastos en salud, alojamiento y mantenimiento del hogar y restaurantes y hoteles, es decir, alimentación fuera del hogar y alojamiento, en torno a las tasas publicadas aquí, de 0,3, 0,2, 0,3 y 0,4% respectivamente. La inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras, también destacamos eso, fue superior al observado en mayo. Este componente de la canasta alimenticia, al excluir los componentes volátiles, que son las frutas y verduras, mostraron un incremento interanual del 9,5%. Esto fue superior al observado en mayo del 9,4%. Y explicábamos que en términos interanuales este incremento estaría explicado principalmente por los rubros cárnicos, ¿verdad? Que en el último año, como se mencionó anteriormente, tuvieron un incremento promedio del 22% aproximadamente. La proporción de variaciones positivas de la canasta también mencionamos que registró un aumento respecto a mayo. Se ubicó en torno al 47,3%, mientras que en mayo estaba en torno al 45,4%. Y también este 47,3% se ubica por encima del promedio histórico total. En cuanto al entorno externo, vemos que el petróleo Brent presentó una tasa negativa en términos interanuales del menos 15,7%, y para el caso del WTI también una variación negativa en niveles similares en torno al menos 13,8%.
El índice de precio de alimentos de la FAO en términos interanuales en mayo arrojó una tasa de 6%, y según la FAO el índice de precio de lácteos fue el componente que arrojó la tasa interanual más elevada, en torno al 21,5%. En mayo, solo 2 de las 14 economías analizadas registraron tasas de inflación negativas. En el caso de China, de 0,2% negativo, y en el caso de Perú, de menos 0,06%. Mientras que el resto de los países mostraron tasas de inflación moderadas, a excepción de Bolivia y Argentina, con tasas de variación de 3,65% mensual para el caso de Bolivia y 1,5% mensual para el caso de Argentina.